A medida que continuamos ahora con nuestro estudio de las parábolas de Jesús, vamos a considerar esta noche la parábola que es un ejercicio en contraste con lo que le interesa a Jesús, con dos hombres que están en un estado de oración delante de Dios. Y la parábola se llama la parábola del fariseo y el publicano, o a veces el fariseo y el recaudador de impuestos. Permítame leérsela brevemente. Él también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una muy breve y simple parábola que Jesús da, pero se nos dice al principio por qué la dio y a quién fue dirigida. Noten que él dijo que les dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Si vemos todas las parábolas del Nuevo Testamento, vemos temas recurrentes, unos de los cuales ya hemos observado. Es el anuncio de la crisis que es inminente por el advenimiento del reino de Dios a través del ministerio de Jesús. Otro tema que escuchamos una y otra vez es el tema por el cual Jesús da advertencias sobrias y serias a aquellos que hacen profesión de fe que no poseen lo que profesan. La advertencia asume la enseñanza de Jesús de que la iglesia es un cuerpo de personas formado tanto por el trigo como por la cizaña, que San Agustín llamó un corpus permixtum, o sea que la iglesia es un cuerpo mixto, incluye creyentes verdaderos, pero también a aquellas personas que hacen las profesiones de fe, una fe que no es auténtica. Y el contraste que nosotros vemos aquí es quizás tan vívido como solo Jesús puede hacerlo, porque la primera persona que se describe en la parábola es el fariseo. Y sabemos que el fariseo era un clérigo de alto nivel. Los fariseos eran un grupo de los judíos que comenzaron su ministerio en el período intertestamentario y eran un grupo de hombres que se unieron porque estaban profundamente preocupados por la declinación de la religión entre el pueblo judío en ese momento y el descuido de la ley de Dios. Y los fariseos, cuyo nombre significa apartados, se encomendaron, a pesar de lo que todo el mundo estaba haciendo mientras estaban siendo secularizados, que ellos iban a ser totalmente dedicados a guardar la ley de Dios en un esfuerzo para restaurar la justicia en la tierra y la devoción al pueblo. Pero en un periodo muy corto de tiempo, ellos se convirtieron tan involucrados en su deseo de ser justos que dentro de poco tenían confianza en su propia obediencia a la ley en lugar de aprender de la ley lo que la ley fue diseñada originalmente para enseñarles. El apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que la función primaria de la ley de Dios es actuar como un espejo, que cuando miramos a ese espejo nos revela, en primer lugar, la santidad de Dios y nuestra falta de santidad en contraste con Dios. Así
que lo que la ley está supuesta a ser es un maestro que nos conduce a Cristo, según nos damos cuenta de que no somos capaces de mantener la ley. Pero en lugar de ver este espejo, ellos se vieron en un espejo que les mostró su propia justicia, y ellos llegaron a ser presumidos y demasiado seguros en sus propios logros morales. Y muy pronto empezaron a tener un espíritu de estar lejos de todo el mundo en la tierra. Y una de las doctrinas insidiosas que se desarrolló entre los fariseos fue la idea de la justificación por la segregación. Es decir, que una persona se justificaría en la vista de Dios si ellos podían mantenerse limpios de cualquier contacto con alguien que de alguna forma estuviera contaminado. Y nosotros vemos esto aquí, cuando este fariseo tiene la audacia de dar las gracias a Dios por su superioridad. Ahora, en realidad, él está citando una parte de una oración que fue encontrada en el Talmud entre el pueblo judío, donde los líderes fueron instruidos a dar las gracias a Dios por el estado en la vida que disfrutan ser uno de los apartados. Y entonces este hombre da las gracias a Dios, pero no con ninguna sinceridad. Dijo que él oró dentro de sí mismo, para consigo mismo, tanto como a Dios, pero él sí le habló a Dios diciendo: yo te doy gracias, que no soy como los otros hombres. Está diciendo en un sentido allí, pero por su gracia voy yo. Estos extorsionadores adúlteros, o incluso como este miserable recaudador de impuestos que yo veo aquí en el templo. Los recaudadores de impuestos eran la forma más baja de vida entre los judíos, entre los Amarets, gente de la tierra. Ellos eran más despreciados porque eran engañadores. Ellos eran considerados traidores. Se ganaban su dinero cobrando impuestos para el gobierno opresivo romano del día, y ellos a menudo alteraban sus monedas un poco y añadían a sus cobros y guardaban un poco de lo recuperado para sí mismos mientras desangraban al pueblo. Y así que era un grupo odiado por la gente de la nación. Por lo tanto, aquí está este fariseo diciendo: Dios, te agradezco, te doy gracias que no soy como los demás hombres, como estos extorsionadores, adúlteros y este miserable recaudador de impuestos allí. Y quiero que recuerdes, Dios, que aunque la ley exige ayuno solo una vez al año, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que yo poseo. Soy sacrificial en lo que doy. Yo soy el prototipo del hombre verdaderamente religioso. Ahora, lo primero que nosotros entendemos sobre este fariseo es que él tiene una comprensión gravemente distorsionada de lo que exige la justificación. He aquí un hombre que creyó que ser justificado a los ojos de Dios era alcanzado por su propia justicia. He aquí un hombre que añadió a la gracia su propio mérito, que añadió a la fe sus propias obras, añadiendo a la obra de Cristo su propio rendimiento o actuación. Y hay muchos cristianos en el mundo hoy que creen que para ser redimidos, para ser justificados, deben tener fe, debes tener gracia y debes tener a Cristo, pero ellos invariablemente añaden algo más a la mezcla. Ellos dicen: debo tener fe más obras, debo tener gracia más mérito, debo tener a Cristo más mi propia justicia. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, hasta el día de hoy enseña que Dios nunca declarará a un hombre justificado hasta o a menos que la justicia inherente resida dentro de esa persona. En otras palabras, uno debe ser santificado antes de que podamos ser justificados, que es exactamente lo contrario
de lo que el Nuevo Testamento realmente enseña y lo que se reitera aquí en esta parábola. Ahora, eso fue solo el primer problema que tuvo el fariseo. Él tenía una comprensión completamente equivocada de lo que se necesita para ser justificado. Pero permítame hacer una pausa aquí. Jesús dirigió esto no solo a este hombre, sino que es apenas un personaje en la parábola, sino que lo dirigió a todos los que estaban de pie allí, que pensaron que ellos se podían justificar por su propia justicia. Y por extensión, esta parábola de Jesús se da a los millones de personas desde entonces y ahora, que todavía confían en sus propios logros y en sus propias buenas obras para estar bien con Dios. La gente asume que Dios califica en una curva y que mientras mi pecado no sea tan pernicioso como el de mi vecino, yo puedo estar feliz con mi comportamiento. El apóstol Pablo advirtió que aquellos que se juzgan a sí mismos por sí mismos y se juzgan entre sí no son sabios. Miramos alrededor y siempre que podamos encontrar a alguien más corrupto de lo que parecemos ser, estamos a gusto en Sión, asumiendo que nuestra superioridad y nuestros logros nos llevarán más allá del trono, del juicio de Dios. Otras religiones dicen que Dios tiene escalas de justicia y que si nuestras buenas obras superan nuestras malas obras, entonces eso nos lleva al cielo. Sin embargo, lo que Dios exige es perfección. Su ley es santa y nosotros no somos santos. Como los salmos preguntaron, oh Dios, si ves la iniquidad, ¿quién puede sostenerse? Esta es una pregunta retórica. La respuesta es clara. Ninguno de nosotros podría posiblemente pasar la barrera de la justicia de Dios basado en nuestro comportamiento. Por lo tanto, asumir que somos o que nosotros vamos a entrar al cielo porque hemos vivido una buena vida, o intentando vivir una buena vida, o por haber vivido una vida mejor que otros que nos rodean, es cometer una ridiculez, es cometer el error más fatal de todos. Sin embargo, el segundo error quizás es incluso peor que el primero, porque incluso si fuera el caso que pudiéramos subir al cielo por nuestra propia justicia, el fariseo habría tenido una vista muy exagerada de su propio logro. Incluso si fuera cierto que pudiéramos subir al cielo por tener más buenas obras que malas obras, ninguno de nosotros posiblemente podría lograrlo sobre esa base, porque nuestras malas obras superan con creces nuestras buenas obras. De hecho, nosotros nunca hemos hecho una auténtica buena obra en nuestras vidas, como dice el apóstol, con una evaluación real de nuestro comportamiento por la ley. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Y decimos, espera un momento, no puede ser tan horrible. Recuerden que cuando Dios considera nuestros hechos, Él no solo considera el acto en sí, si corresponde a su ley, sino la motivación para Él mismo. Hicimos esta obra particular con un corazón dedicado 100% a Dios. Nosotros estamos llamados, como el gran mandamiento lo dice, a amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Y no hay ninguno de nosotros en esta sala que haya amado a Dios con todo su corazón durante 1 hora o 1 minuto de su vida. Así que cada obra que nosotros hacemos siempre está empañada por la imperfección del corazón dedicado y la voluntad que la realiza. Así que este fariseo estaba equivocado en todos los aspectos de su redención, y en contraste completo con este hombre que está jactándose de la diferencia entre él y el publicano, está el mismo publicano. Leemos que el recaudador de impuestos, estando lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador.
no podía tan siquiera levantar sus ojos al cielo. Saben que uno de mis himnos favoritos es el himno de Augusto Toplady, Roca de la Eternidad. La estrofa en el himno: en mis manos nada traigo, simplemente a tu cruz yo me aferro. A tu cruz yo me aferro. El fariseo trajo su ayuno en la mano. Él trajo su diezmo en la mano. Él trajo su categoría y su posición en la iglesia en la mano. Mientras que el recaudador de impuestos lo vemos con su mano vacía. No tenía nada, nada para contribuir a su propia salvación. Todo lo que él tenía era un ruego de misericordia. Señor, sé propicio, misericordioso conmigo, un pecador. Por lo tanto, el publicano sabía quién él era, lo que él era. Él no estaba sufriendo bajo la ilusión de una justicia falsa, tal como el fariseo hacía cada día. De lo que trata aquí es sobre la única esperanza y el único fundamento de justificación que se encuentra en quizás el concepto más importante teológico en la historia, el concepto de imputación. El concepto de la imputación significa que nuestra justificación en la presencia de Dios está fundada y basada en una justicia que no es nuestra propia. Es lo que Lutero llamó una justicia alienem, una justicia extranjera, una justicia extraña, una justicia fuera de nosotros mismos, una justicia cumplida solo por Cristo, el único que alguna vez mantuvo la ley perfectamente en toda su vida. A veces le preguntamos al niño de 6 años en la escuela dominical: ¿qué hizo Jesús por ti? Y el niño dice: Él murió en la cruz por mi pecado. Y eso es cierto. Pero si Jesús solo hubiera bajado del cielo el Viernes Santo y pasado al Gólgota y tomado tu pecado sobre él y pagado el precio delante de un Dios santo, ¿habría eso sido suficiente para redimirte? La respuesta es no. Eso no habría sido suficiente solo para remover tu culpa. Eso habría sido suficiente para eliminar tu castigo, pero lo que no hubiera hecho era suministrarte o darte la justicia que Dios exige de cada ser humano. Por eso Jesús tuvo que nacer, Él tuvo que vivir bajo la ley, Él tuvo que hacer lo que llamamos una vida de perfecta obediencia activa, para que en su obediencia Él acumulara por sí mismo justicia perfecta. Y es esa justicia que luego se transfiere a la cuenta de cada persona que pone su confianza en Él y solo en Él. Y mientras ese fariseo confiara tanto en su propia justicia, él no podía de ninguna manera ser redimido. Recuerdo a mi mentor dando un sermón en una iglesia un día sobre los estragos radicales del pecado. Y después del servicio, una dama dulce, ancianita, se le acercó y le dijo: Dr. Getzner, usted me ha hecho sentir de este tamaño. Y él la miró, sonrió y le dijo: Señora, eso es demasiado. Eso es demasiado mucho. ¿No sabe que tanta autojusticia la enviará al infierno para siempre? Si usted está confiando en sus logros, en su bondad, en sus obras, usted no es diferente de este fariseo que fue a su casa injustificado. El que fue a su casa justificado, el que se fue perdonado, fue el que descansó en la gracia y solo en la gracia. Ahora, ¿qué es esta misericordia
de justificación. ¿Y qué estaba buscando este publicano? La esencia misma de la justificación, queridos amigos, es el perdón. Lo que pasa en la justificación es que Dios pronuncia a una persona justa, quien en y de sí mismo no es justo, pero con esa declaración otorga la remisión del pecado. El pecado de esa persona es eliminado, es removido, es enviado a la oscuridad exterior, es enterrado en el mar del olvido, tan lejos como el oriente está del oeste. Y cuando dice que este publicano fue a su casa justificado, lo dijo con certeza, fue a su casa perdonado. Perdonado. Pablo trata con esta doctrina de la justificación en Romanos. Después de que él explica todo, él dice, por lo tanto, siendo justificado, es decir, que la justificación es algo que ya ha ocurrido. Tenemos paz para con Dios y acceso a su presencia. El fariseo tenía posición, pero todavía estaba en guerra con Dios. Todavía era una persona sin perdón. Y mientras una persona está confiando en su propia justicia, nunca puede experimentar esa gracia del pecado que se quita y el perdón que se recibe otra vez. El publicano, él no tenía nada que reclamar. El único mérito que él tenía delante de Dios era de mérito. Todo lo que él tenía que traer delante de Dios era su pecado. Y él sabía que él era un pecador. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesús dijo, él fue a su casa como un hijo adoptado por Dios. Se fue a su casa perdonado. Se fue a su casa justificado. Y Jesús nos advierte a todos nosotros que escuchamos esta oración, que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y aquellos que se humillan a sí mismos serán exaltados.